Hola, en este video platicaremos de la función logaritmo y aquí tenemos en la pantalla los temas a tratar. Entonces vamos a comenzar hablando de la definición del logaritmo y del logaritmo natural. Y lo voy a poner de este lado. Entonces, si nosotros tenemos algo como 3 a la 4, que significa 3 por 3 por 3 por 3, que es un 81, o 10 a la 3, que significa 10 por 10 por 10, que es 1000. La operación contraria de esto le llamamos logaritmo. Logaritmo, logaritmo base 3 de 81. Lo que pregunta qué exponente se debe elevar el 3 para que dé 81. Logaritmo base 3 de 81 significa a qué exponente se debe de elevar el 3 para que le dé 81. Entonces, esto que está aquí es un exponente y en este caso la respuesta es 4. Logaritmo base 3 de 81 es 4, así como logaritmo base 10 de 1000 es 3, porque pregunta a qué exponente se tiene que elevar el, el 10 para que nos dé 1000. Nosotros también podemos preguntar o sabemos, por ejemplo, que 3 a la menos 2 significa 1 sobre 3 a la 2, o sea, un noveno. Entonces, también nosotros podemos preguntar cuál es el logaritmo base 3 de un noveno. Logaritmo base 3 de un noveno es menos 2. Si es posible que la respuesta sea negativa, logaritmo base 3 de un noveno es menos 2, porque 3 a la menos 2 es un noveno. Así como nosotros podemos también preguntar logaritmo base 10 de 1 sobre 10.000. Lo voy a poner como decimal, 0.00001. Logaritmo base 10 de 0.4001 es 1 sobre 10.000. Esto es lo mismo entonces que logaritmo base 10 de 1 sobre 10.000, que es lo mismo que el logaritmo base 10 de 1 sobre 10 a la 4, que es lo mismo que logaritmo base 10 de 10 a la menos 4, que es igual a menos 4. Entonces, aquí hay varias cosas que podemos mencionar. Lo primero que vamos a mencionar es que logaritmo base 10, vamos a poner eso yo creo que de este lado. Logaritmo base 10 de x es tan común que simplemente se llama logaritmo de x. Entonces, cuando no venga aquí un número abajo, implícito significa que es un 10. Así como aquí implícito es que es x a la 1, o eso significa implícito que es raíz cuadrada, significa que no es necesario anotarlo. Cuando no venga anotado, significa que es base 10. Entonces, te voy a pedir que en tu calculadora pongas logaritmo sin base 10, simplemente logaritmo de 0.0001. Tomamos la calculadora y logaritmo es simplemente log. Entonces,
ponemos log, entre paréntesis, punto 1, 2, 3, 4 y un 1, y nos da 2, 4, 2, 4 y un 1. Ah, sí, es que este es 100,000. Este es 100,000, que es 10 a la 5. 2, 3, 4 y un 1. Sí, 100,000. Entonces este es menos 5 y este es menos 5. Entonces, si lo ponemos logaritmo de 0.00001, que es 100,000, porque recorremos el punto 1, 2, 3, 4, 5, la respuesta es menos 5. Ok. Entonces, esa era una de las cosas que queríamos mencionar. La otra es que existe un número, lo voy a anotar aquí. Existe un número de quien vamos a hablar más a detalle en el siguiente video que se llama E. No se llama Euler, simplemente se llama E. Así como pi es un número irracional, 3.14, 16, 52, etcétera. E es un número que es 2.71 y otros varios decimales, infinitos decimales. E también es irracional. Después vamos a ver de dónde sale E y qué aplicaciones tiene. Pero por ahorita es suficiente mencionar que es un número que vale aproximadamente 2.71. Vamos a ponerle aproximadamente. Este número es tan importante que también tiene su propio logaritmo. Logaritmo base ese número de x se llama logaritmo natural de x. Entonces, logaritmo natural de x significa logaritmo base e de x. Por ejemplo, si nosotros ponemos en la calculadora e elevado a la 3, nos va a dar alrededor de 20.8. Vamos a ver cuánto sea la 3. Para poner e, al menos en esta calculadora, observamos que hay un botón para log y hay un botón para ln. Log es base 10 y ln es logaritmo natural. Y las segundas funciones con shift para log es 10 a la x porque es su operación contraria. Y para ln es e a la x. Entonces voy a poner shift y logaritmo natural para que aparezca solamente una e. Y después de esa e voy a poner un 3 sin el símbolo de exponente. Simplemente voy a poner e y después un 3. No necesita un símbolo de exponente, solamente así. Y vemos que es 20.08. Ahí está. 20.08. Significa que si yo pregunto cuánto es logaritmo natural de 20.08, si regresamos a nuestra definición, lo que nos está preguntando es a qué exponente se tiene que elevar esta base, que está aquí implícito una E, a qué exponente se tiene que elevar el E para que nos dé 20.08. Si tú en la calculadora el 20.08 con todos los decimales, le pones logaritmo natural de eso, nos tiene que dar el 3. Nos tiene que dar el 3 porque al 3 es al que se tiene que elevar la e para que nos dé el logaritmo, para que nos dé el 20.08. Entonces, ¿qué cubro en esta primera parte? Cubrimos aquí la definición del logaritmo, logaritmo base 10, logaritmo base e, y aquí algunos ejercicios de práctica. Entonces, yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuánto es logaritmo natural de e? Esto significa a qué exponente se tiene que elevar aquí la e,
que está implícito, para que me dé e, pues la respuesta es 1. Logaritmo natural de e a la 1 es simplemente 1. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es que el logaritmo y e son operaciones contrarias y cuando estén en contacto directo, vamos a decir que se pueden cancelar. O sea, si yo pregunto cuánto es logaritmo de 10 a la menos 5, ellos son operaciones contrarias que se pueden cancelar y la respuesta es menos 5. Si yo pregunto entonces ahora cuánto es logaritmo base 10 de 1, lo que esto pregunta es 10 elevado a la que da 1. Estos dos enunciados son idénticos, preguntan lo mismo. 10, que está aquí implícito, elevado a la que da 1, y sabemos que la respuesta es 0. Cualquier número que no sea 0 elevado a la 0 nos da 1. Entonces, si nosotros ponemos en la calculadora logaritmo de 1 o logaritmo natural de 1, veremos que nos da 0. Lo puedes verificar. Por último, en este primer tema, preguntemos cuánto es logaritmo de menos 2. Logaritmo de menos 2 significa 10 a la que nos da menos 2. Y vemos que no existe ese número, porque si este número es positivo, por ejemplo 5, pues va a ser 10 por 10 por 10 por 10 5 veces y no va a dar negativo, va a ser 100,000 y no nos va a dar negativo. Y si yo le pongo un número negativo, como por ejemplo un menos 3, 10 a la menos 3 significa 1 sobre 10 a la 3, que también va a ser positivo. Y si él es 0, pues nos da 1. Entonces, si el exponente es 0, nos da 1 que es positivo. Si el exponente es positivo, nos da positivo. Y si el exponente es negativo, también nos da positivo. Por lo tanto, nadie nos va a dar menos 2. Así es que esto está indefinido. Logaritmo de menos 2 no se puede. Si pones en la calculadora eso, te va a decir que hay un error matemático. Con ningún negativo, ni tampoco con el 0. Si le ponemos logaritmo de 0, también nos va a decir que hay un error. No hay un exponente 10 a la algo que nos dé 0 de respuesta. Y entonces con esto nosotros ya podemos encontrar el dominio y el rango de la función logaritmo. Función logaritmo. Su dominio, o sea, los valores de entrada, entonces van a ser de 0 sin incluir hasta infinito. Solamente los números positivos. Se vale desde 0.00001, pero ni 0 ni negativos. Y su rango son todos los reales. Se vale que la salida sea positiva, que sea 0 o que sea negativa. Entonces ya tenemos dominio y rango de nuestra función logaritmo. Y ya estamos familiarizados con qué significa. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora de las propiedades. Este yo creo que lo voy a poner aquí abajo. Diferentes autores dan diferentes números de propiedades, pero en realidad solamente necesitamos saber dos, porque las otras se pueden sacar de esas dos con más álgebra. Entonces aquí en propiedades solamente voy a mencionar dos propiedades que te voy a pedir que te memorices. Una propiedad dice que logaritmo de un número multiplicado por otro número o función después es logaritmo de uno de ellos más logaritmo de otro de ellos. Veamos un ejemplo para corroborar eso con la calculadora. Logaritmo de 35 es lo mismo que logaritmo de 5 por 7. Si esta regla es correcta, esto debe ser lo mismo que logaritmo de 5 más logaritmo de 7. Entonces vamos a poner en la calculadora el logaritmo de 35
Y también vamos a poner logaritmo de 5 más logaritmo de 7. Y si esta propiedad es cierta, nos va a dar lo mismo. Entonces, en la calculadora ponemos LOG, log, y puedes poner simplemente el 35 y te va a dar la respuesta, aunque te recomiendo que pongas entre paréntesis cuando después tengamos más valores. El logaritmo de 35 es 1.544068. Si ahora ponemos logaritmo entre paréntesis 5 más logaritmo entre paréntesis 5 más logaritmo entre paréntesis 7, cuidado con los paréntesis, nos da la misma respuesta. Sí, esta regla es cierta. Esta es la primera que nos vamos a memorizar. La segunda regla o la segunda propiedad dice que logaritmo de un número elevado a un exponente n es lo mismo que n por logaritmo de a. Puede ser con cualquier base. Ahorita estamos poniendo logaritmo, puede ser logaritmo natural o logaritmo base 3 u 8. No hace diferencia. Las bases solamente pueden ser enteros. Entonces, nosotros nos podemos memorizar esta regla como que este exponente puede bajar aquí como coeficiente o viceversa. Si está de coeficiente, puedo subir como exponente. ¿Cuál sería un ejemplo? Pues un ejemplo podría ser logaritmo natural de 5 a la 3. Esto tiene que ser lo mismo que 3 logaritmo natural de 5. Entonces, nosotros sabemos que 5 a la 3 es 125. Por lo tanto, si ponemos en la calculadora el logaritmo natural, ahora es el ln del logaritmo natural, de 125 da 4.8283. Y si ponemos 3 logaritmo natural de 5, nos da exactamente lo mismo. Esta regla se cumple. Hay otras reglas, pero de estas dos las podemos demostrar. De hecho, la segunda la podemos demostrar con la primera, pero lo vamos a dejar así. Esas son las dos propiedades que nos interesan. Listo. Ahora vamos a hablar entonces de cómo simplificar expresiones, que es este ejercicio de aquí, que se parece al ejercicio de tarea. El ejercicio 4 tiene 3 incisos. Hagamos el inciso A, que dice logaritmo natural de secante de teta más logaritmo natural de coseno de teta. Si nosotros simplificamos esto, pues podemos comenzar diciendo que esto es logaritmo natural de secante de teta por tangente de teta, por coseno de teta, utilizando la primera propiedad que dice si tienes logaritmo de A por B, es logaritmo de A más logaritmo de B. Esta de acá. Logaritmo de A por B es logaritmo de A más logaritmo de B. Cuidado que logaritmo de A más B no se puede simplificar. Es lo mismo que logaritmo de A más B. No vayas a confundir cuándo es multiplicación y cuándo es suma. Si se multiplican, entonces se hace el logaritmo de uno más logaritmo del otro. Esto es igual a logaritmo natural de secante de teta, pues es 1 sobre coseno de teta por coseno de teta. Esto es igual a logaritmo natural de 1. 1 sobre coseno por coseno es 1. Y logaritmo de 1 es 0, porque nos pregunta e elevado a la que nos da un 1, e elevado a la 0 nos da 1. Entonces la respuesta del inciso A es 0. ¿Qué podría poner yo en la calculadora para verificarlo? Pues podría inventar cualquier ángulo teta. Voy a inventar ángulo teta de 28. Significa que si yo pongo
Logaritmo natural de secante de 28. La calculadora no tiene secante. Voy a tener que poner 1 sobre coseno de 28, que es secante de 28, más logaritmo natural de coseno de 28, que escogí al azar. Si ponemos eso en la calculadora, nos tiene que dar 0 para que esta identidad que acabamos de sacar sea cierta. Ya lo podrás verificar tú. Ahora hagamos el inciso B. El inciso B dice logaritmo natural de 8x más 4 menos 2 logaritmo natural de 2. En general, cuando no hay ambigüedad y entendemos de quién es el logaritmo, no se usa paréntesis. Por ejemplo, este 2 se entiende que es quien le pertenece a él, es su argumento, como con las funciones trigonométricas. Así es que aquí el autor decide no poner paréntesis, nosotros los vamos a poner para que no se nos vaya a olvidar. Si aquí no hubiera puesto paréntesis, habría duda si solamente el 8x es quien le pertenece al logaritmo y luego 4 está afuera y acá el menos 2, etc. Pues para que no haya duda, siempre vamos a poner entre paréntesis el argumento a quien le pertenece el logaritmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que primero podemos hacer? Podemos usar la segunda regla y poner el con todo y su negativo aquí de exponente y decir que esto es lo mismo que el logaritmo de 8x más 4 más logaritmo de 2 a la menos 2. Ahora podemos usar la regla 1 porque tenemos logaritmo de dos cosas sumadas. Es logaritmo natural de 8x más 4 por 2 a la menos 2. Logaritmo de un producto es logaritmo de uno más logaritmo de otro. Esto es igual a logaritmo de, aquí voy a factorizar un 4, 4 que multiplica a 2x más 1. Y este 2 a la menos 2, pues es lo mismo que 1 sobre 2 a la 2. Los 4 se cancelan y concluimos que nuestra respuesta simplificada es logaritmo natural de 2x más 1. Ella es la respuesta. ¿Qué significa eso? Que si nosotros graficamos, ahorita que aprendamos a graficar la función, si nosotros graficamos a ella y a ella, va a ser la misma gráfica. Con cualquier x que nosotros escojamos, que esté en el dominio de la función, va a ser cierto a ambas ecuaciones, va a dar lo mismo en ambas ecuaciones, son lo mismo, pero más simplificado. Por último, el inciso C, pongámoslo por acá. El inciso C dice 3 logaritmo natural de raíz cúbica de t cuadrada menos 1 menos logaritmo natural de t más 1. Vamos a decir que esto es lo mismo. Este objeto, raíz cúbica, significa la 1/3. Entonces voy a poner 3 logaritmo natural de t cuadrada menos 1 a la 1/3 menos logaritmo natural de t más 1. Esto es igual a, este 1/3 lo voy a bajar y de hecho este menos 1 lo voy a subir de exponente. Y entonces me va a quedar 3 por 1/3 logaritmo natural de t cuadrada menos 1 más logaritmo natural de t más 1 a la menos 1. O si ya te memorizaste que hay una regla para división, que cuando tenemos logaritmo de uno menos logaritmo de otro es su división, te puedes brincar ese paso. Pero ya sabes de dónde salió. Salió de juntar la regla 1 y 2. Esto es igual a logaritmo natural de t cuadrada menos 1 más logaritmo natural de t más 1 a la menos 1, cancelando los treces. Esto es logaritmo natural de t cuadrada menos 1 por t más 1 a la menos 1 usando la regla 1. Esto es igual a logaritmo natural de
t cuadrada menos 1 sobre t más 1, porque si lo ponemos en el denominador con su signo contrario, pues sería 1 sobre t más 1, que nos queda esta multiplicación. Si factorizamos el numerador, nos queda logaritmo natural de t menos 1, cancelando los t más 1. Esta es la respuesta final. De nuevo, si nosotros graficamos ellas dos, veremos que es la misma función. Son iguales, siempre iguales. Por ejemplo, voy a escoger que t valga 4.5. Voy a sustituir t de 4. Vamos a ponerlo solamente de 4 para que sea un poco más rápido. Voy a sustituir t de 4 aquí y t de 4 aquí en la calculadora y me tiene que dar lo mismo. Pues, por ejemplo, tengo 4 al cuadrado, 16, menos 1, 15. Entonces tengo 15 a la 1/3. Ya que tengo 15 a la 1/3. Ya que tengo 15 a la 1/3, le voy a sacar logaritmo natural a eso. Lo voy a multiplicar por 3. Y le voy a restar logaritmo natural de 5. Y me da 1.0986. Si abajo simplemente pongo logaritmo natural de 3, me da el mismo 1.0986. Lo que estoy haciendo aquí es mostrarte cómo verificar cuando tengas duda si dos objetos son iguales. ¿Cómo podemos decir que son iguales? Porque con cualquier t, en este caso, debe de funcionar. Con 4, 4.5, 20.7 o la que escojas. Ok, terminamos la simplificación. Vámonos entonces ahora a conocer las gráficas del logaritmo y del logaritmo natural. Si nosotros queremos graficar logaritmo base 3 de x, vamos a suponer que queremos graficar y es igual a logaritmo base 3 de x. ¿Cómo lo graficamos? Pues sustituyendo valores. Por ejemplo, si x vale 0, me queda que y vale logaritmo base 3 de 0, y lo que significa es 3 a la que nos da 0, y dijimos que aquí hay un error. Entonces no podemos escoger x con 0. Si x vale 1, y vale logaritmo base 3 de 1. Significa qué valor le elevamos el 3 para que nos dé 1 a la 0. Entonces voy a graficar, a colorear el punto 1,0. Si x vale 2, y vale logaritmo base 3 de 2, que significa 3 a la que me da 2. Va a ser un decimal, entonces mejor me voy a pasar a los enteros. Si x vale 3, y vale logaritmo base 3 de 3, que significa a qué elevamos el 3 para que nos dé 3 a la 1, y voy a colorear el 3,1. Y si x vale 9, y vale logaritmo base 3 de 9, que significa qué valor elevamos el 3 para que nos dé 9, lo elevamos a la 2, entonces coloreo este punto 9,2, y la gráfica va a hacerse de esta manera. Para verificar esto, la graficamos, aprendemos, ponemos y es igual a, en funciones, aquí en la parte de abajo dice logaritmo base a, entonces voy a poner logaritmo base 3 de x. Y aquí está logaritmo base 3 de x que pasa por los puntos que dijimos. Voy a borrar esto y veo la gráfica del logaritmo que es ese. Corroboro que sí es cierto que no se pueden negativos ni en cero. El cero es una asíntota. Y también verifico que el rango es de menos infinito a infinito. Por ejemplo, si yo grafico y es igual a menos 15, aquí está y igual a menos 15.
Busquemos dónde cruzan ellos. Ahí está una intersección. Esta intersección significa logaritmo base 3 de menos 15. Lo que él nos pide es 3 elevado a la que me da menos 15. Y de la gráfica veo que la respuesta es 6 vamos a anotarlo aquí, 6.969 por 10 a la menos 8. Así es que si yo pongo esto en la calculadora, me tiene que dar menos 15. Voy a verificar que sea cierto. 3 a la 6.969 por 10 a la menos 8. A ver, aquí hay un error. 6.969 por 10 a la menos 8. 3 a la eso. No. ¿Qué error hay aquí? No, no, no. Algo está mal. No se puede aquí negativos. Esto está incorrecto. Vamos a borrarlo. Aquí está mal. Aquí es logaritmo. Sí, este es aquí. 6.969. Cambié la X y la Y, disculpe. 6.969 por 10 a la menos 8. Esta es la entrada y la salida es menos 15. Significa que si yo pongo 3 a la menos 15 en la calculadora, me tiene que dar esto. O si pongo el logaritmo base 3, si tu calculadora tiene diferentes bases, lo podemos hacer también verificar de esta manera. Si pongo 3 a la menos 15, 6.969, 17 por 10 a la menos 8. Entonces sí está correcta esta gráfica. Sigamos. Pues tenemos la función logaritmo base 3 de x y también voy a graficar y es igual a logaritmo base 10 de x para ver cómo está más abajo la verde. Y también voy a graficar y es igual a logaritmo natural. Voy a poner logaritmo natural de x, que yo espero que esté muy pegada a la roja, porque el logaritmo natural es logaritmo base 2.7. Entonces vamos a poner logaritmo natural de... Y ahí tenemos la morada. La morada es logaritmo natural, el otro es base 3 y la verde es base 10. Muy bien, entonces, y en todos ellos cae la misma regla de su dominio y su rango. Si nos regresamos aquí, ahora vamos a platicar de la derivada del logaritmo y del logaritmo natural. Platiquemos de la derivada de estas funciones. Entonces, vamos a anotar acá como regla. Si y vale logaritmo natural de x, y' simplemente vale 1 sobre x. Si tenemos logaritmo natural de muchas cosas, podemos usar la regla de la cadena para encontrar su derivada. Entonces, si lo ponemos aún más elegante, podríamos anotar la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u
es igual a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Esta lo podemos poner como nuestra primera regla, pero en realidad lo único que nos tenemos que memorizar es que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Lo demás lo podemos sacar con la regla de la cadena. Ok. Ahora veamos otra base. Vamos a suponer que tenemos y es igual a logaritmo base 3 de x y queremos su derivada para con eso sacar rectas, tangentes, etcétera. Para nosotros, para nosotros encontrar la derivada, aquí me voy a poner un recordatorio, que es lo que quiero. Quiero y'. Y entonces, para encontrar esa y', lo que vamos a hacer es aplicar 3 a la ambos lados, todo este lado y todo este lado para ser justos. Y entonces me queda que 3 a la y es igual a 3 logaritmo base 3 de x, que es simplemente x, porque dijimos que si ellos están en contacto directo, se cancelan y queda solamente x. O me recuerdo lo que significa la definición. Si yo borro esto y recuerdo qué significa la definición, ¿qué significa esta definición? Significa 3 elevado a la que me da x y la respuesta es y. 3 elevado a la y me da x, que es lo que tengo anotado abajo, es lo mismo. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados para ser justos y voy a usar la propiedad que logaritmo de una base, un exponente, él puede bajar como coeficiente. Entonces me queda que y, logaritmo natural de 3, es igual al logaritmo natural de x, o simplemente que y es igual a logaritmo natural de x entre logaritmo natural de 3. Eso es lo primero que voy a anotar, aunque esta no es la respuesta final, para aquí encontrar una fórmula para cambiar de base. Si tu calculadora no tiene el logaritmo base 3 y 4 y 5 y 20, porque son infinitos, hay una manera para cambiar la base. Si nosotros queremos calcular logaritmo base 3 de 81, que significa a qué exponente se tiene que elevar el 3 para que nos dé el 81, que ya calculamos, sabemos que es 4. De acuerdo a esta regla que tenemos aquí, va a ser logaritmo natural de la x, que en este caso es 81, entre logaritmo natural de 3. Si nosotros ponemos esto en la calculadora, nos tiene que dar la respuesta que sabemos que es 4. Logaritmo de 81, logaritmo natural de 81, entre logaritmo natural de 3 nos da exactamente el 4. Esta fórmula se llama cambio de base, aunque realmente no necesitas memorizártela. Solamente con las dos propiedades lo encontramos. Ya que tengo esa y, ya puedo sacar su derivada. Y' va a ser 1 sobre el logaritmo natural de 3, que aunque se ve feo es un número, es una constante, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Este nos queda como respuesta. Y entonces nosotros podemos formar una segunda regla que diga la derivada con respecto a x de logaritmo base cualquier constante de u va a ser igual a 1 sobre logaritmo natural de a, en este caso a vale 3, por 1 sobre x, o así, por la derivada de u con respecto a x. Más o menos así te vas a encontrar la regla en algunos formularios. Ya tenemos entonces cómo encontrar la derivada del logaritmo natural y cualquier otra base. Siguiente tema es obtención de la recta tangente. Entonces me voy a regresar acá y me voy a concentrar en la primera que hicimos, que es esta. Y voy a graficar el punto 1,3.
a 3,1, perdón. Aquí tenemos el punto 3,1. Entonces vamos a suponer que nos interesa calcular esta recta tangente que toca en un solo punto. Para nosotros encontrar esa recta tangente, necesitamos la X, la Y y la M para usar la fórmula de siempre. La X1 es 3. La Y1 es 1 porque está ahí ese punto y falta la M. Sabemos que M es la derivada de la función. Nosotros ya en el pizarrón derivamos esto y vimos que es 1 sobre logaritmo natural de 3 por X. Y voy a poner entre paréntesis para que no piense que la X está dentro del logaritmo, es solo logaritmo natural de 3 por X. Como estoy preguntando en x igual a 3, entonces la m vale 1 sobre logaritmo natural de 3 por 3. Sustituimos la x en el donde nos interesa. Entonces la m vale 1 sobre 3 logaritmo natural de 3, poniendo primero el número antes de él. No decimos x4, decimos 4x. Que si lo quiero simplificar, este 3 lo puedo poner aquí de exponente, entonces sería logaritmo natural de 3 a la 3. Sustituyendo, me queda y menos 1 es igual a 1 sobre logaritmo natural de 3 por 3 por 3, que es 27, que multiplica a x menos 3. Pues voy a graficar la función y es igual a 1 entre logaritmo natural de 27 que multiplica a x menos 3 y luego me hace falta sumarle un 1. Ahí está. Esta recta azul es la recta que tratamos de dibujar, pero ya perfecta. Vamos a borrar mi aproximación. Ahí está. Esa recta azul es perfectamente la tangente a la función roja en el punto negro. Como lo tuvimos exactamente lo mismo, han sido exactamente las mismas ideas, lo único que cambió fue cómo encontrar la m, cómo encontramos la pendiente derivando esta función. ¿Cómo derivamos esa función? Acá lo hicimos. Acá dijimos que la derivada de ella es ella. Y sustituimos la x con la que pregunté en el 3,1, pude preguntar en el 9,2 o etcétera. Ok, entonces ya entendimos cómo obtener la recta tangente. Platiquemos ahora de ejercicios de logaritmos. Y para ejercicios de logaritmos tengo estos tres que tomé de ejercicios similares a los que te tocan de tarea. Listo. Ah, Este, abajo. Así es. Muy bien. Entonces, comenzamos con este. Y la petición es encontrar la derivada. Pues lo primero que voy a hacer es reescribir eso como y es igual a t por logaritmo natural de t a la 1/2, que es lo que significa raíz cuadrada. Como se nos pide la derivada, pues vamos a derivar a ambos lados. Y del lado izquierdo, obviamente, solo queda y'. Del lado derecho veo que tengo dos funciones, por lo tanto la regla es la primera por la derivada de la segunda, que voy a dejar en pausa, más la segunda, que es logaritmo natural de t a la 1/2, por la derivada de la primera, que es un 1.
Para nosotros encontrar la segunda, pues voy a poner aquí abajo otra función y que se llame logaritmo natural de t a la 1/2. Lo que quiero yo es la derivada de esa función para sustituir aquí, como siempre lo hemos hecho. Para resolver eso, vamos a usar la regla de la cadena y voy a anotar todos los pasos. Si ya los puedes hacer en la mente, excelente. Que u sea lo que está dentro del paréntesis. La derivada del logaritmo de t es simplemente 1 sobre t, como ya lo demostramos, ya lo verificamos. Lo siguiente es convertir esto a cosas de u. El siguiente paso es derivarlo. La derivada de u a la 1/2 es 1/2 de u a la menos 1/2. Le multiplicamos de u y el último paso es sustituir de regreso. Nos queda 1/2 que multiplica el logaritmo de t a la menos 1/2 por 1 sobre t, que es lo que va adentro del corchete. 1/2 de logaritmo natural de t a la menos 1/2 por 1 sobre t. Voy a borrar este paso intermedio, que puedes o no hacerlo en la mente, pero si no, pues lo anotamos. Y lo que queda es simplificar esto. Para simplificar esto, pues vemos que ellas se cancelan y nos queda 1/2 de logaritmo natural de t a la menos 1/2 más logaritmo natural de t a la 1/2, que será suficiente como respuesta. O si lo quieres simplificar aún más, pues sería 1 sobre 2 raíz del logaritmo de t más raíz del logaritmo de t. Y nosotros racionalizamos esto, vamos a multiplicar por 2 raíz del logaritmo de t arriba y abajo, para que sea el mismo denominador, 2 raíz del logaritmo natural de t, y arriba me va a quedar 1 más 2 logaritmo de t. Aquí está el 1 y el más. Este 2 aquí está, y raíz del logaritmo por raíz del logaritmo es solamente el logaritmo. Esta sería aún más elegante, pero la azul anterior está perfectamente válida. Ellas dos de nuevo son idénticas. Si tenemos duda de si algo es idéntico, sustituimos alguna t o lo graficamos y vemos que nos va a dar exactamente lo mismo. Ok, también seleccioné esta de acá. Lo voy a anotar acá arriba. Muy bien, resolvamos este. Entonces queremos igual la derivada. Para sacar la derivada, pues vemos que tenemos logaritmo natural de muchas cosas. A todas esas cosas le vamos a llamar u. Que u sea raíz cuadrada, raíz cuadrada de seno de teta por coseno de teta sobre 1 más 2 logaritmo natural de teta. Revisemos. Que u sea lo que está dentro del paréntesis. Ok, entonces necesitamos encontrar du, lo voy a anotar aquí abajo, porque lo vamos a necesitar aquí. Para encontrar la derivada, pues vemos que tenemos una división. Por lo tanto, la regla es la de abajo, 1 más 2 logaritmo natural de teta, por la derivada la de arriba, que lo voy a dejar en pausa hasta acá, menos la de arriba, que es raíz cuadrada
de seno de teta coseno de teta por la derivada de la de abajo. Para la derivada de la de abajo, la derivada de 1 es 0 y la derivada de 2 por logaritmo de teta sale el 2 y la derivada del logaritmo de teta es 1 sobre teta. Todo sobre la de abajo al cuadrado. Solamente nos falta la derivada de la de arriba aquí para ponerlo de este lado. Muy bien. Para nosotros sacar la derivada de la de arriba, utilizamos otra regla de la cadena, porque esto que está aquí está dentro de una raíz, entonces voy a decir que U sea seno de teta o seno de teta, no puedo usar U. Que A sea seno de teta, coseno de teta. Porque entonces simplemente nos queda raíz de A. La derivada de raíz de A es un medio que multiplica a la 1 medio menos 1 por la derivada de A. Entonces voy a sacar aquí arriba la derivada de A para sustituirlo aquí. Ok. Para sacar la derivada de A, pues vemos que tenemos un producto. La regla es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Esto es igual a menos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, que es lo mismo que coseno de 2 teta. Si revisamos nuestras identidades, coseno de 2 teta es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces aquí voy a anotar coseno de 2 teta. Creo que nada se puede simplificar. No, parece que no. Entonces, anotamos y es igual a logaritmo natural de u, cambiando todo a cosas de u. El siguiente paso es derivar. La derivada del logaritmo de u es 1 sobre u. El tercer paso es poner de u. Y el último, aquí falta derivar. La derivada del logaritmo de u es 1 sobre u. Le incluimos de u y sustituimos de regreso. Entonces nuestra respuesta es 1 sobre u. 1 sobre una fracción, invierte en numerador y denominador, entonces me va a quedar 1 más 2 logaritmo de teta sobre raíz de seno de teta coseno de teta. Así es. Que multiplica a esto que está aquí. Lo vamos a copiar y pegar. Y lo vamos a mover aquí. Sí, sí, no nos vamos a confundir. Simplemente lo movemos. Y' es 1 sobre él por él. Entonces, lo primero que veo es que uno de ellos se va con uno de ellos. Y luego veo que con este más, uno de él se cancela con él. Y se va a cancelar. Y aquí, si lo ponemos a él en el numerador con el signo contrario de su exponente, se va a hacer él a la menos 3 medios. Por lo tanto, nuestra respuesta final, que voy a poner aquí abajo, va a ser y' es igual a
Así es. Bueno, voy a poner un paso antes de y luego ya la respuesta final. Nos queda 1 más 2 logaritmo de teta se multiplica a 1/2 de seno de teta coseno de teta a la -3/2. Ah, no, espera, a la -1. Así es. Esto está mal, es a la -2/2. Es a la -2/2 porque él subió a la -1/2. Correcto. Entonces, él se cancela con uno de ellos. Él se cancela con él. Y aquí sube a la -1. Entonces me queda 1 más 2 logaritmo de teta que multiplica esto por coseno de 2 teta por coseno de 2 teta menos 2 entre teta todo sobre 1 más 2 logaritmo natural de teta. Esta la podemos tomar como perfectamente la respuesta o lo vamos a simplificar uno más. Revisemos que esto esté correcto. Así es. O podemos dividir cada quien entre su denominador y decir que esto es lo mismo que 1/2 que coseno de 2 teta sobre 2 seno de teta coseno de teta menos 2 sobre teta que multiplica a 1 más 2 logaritmo de teta. Esto es brincándonos un par de pasos. Revisemos. Sí, correcto. Ok. Por último, vamos a platicar del tema diferenciación logarítmica y vamos a utilizarlo para resolver este ejercicio 66. Voy a poner aquí abajo. Diferenciación. No se entiende muy bien. Vamos a poner más bonito. Diferenciación logarítmica. El ejercicio 66 lo que está pidiendo es la derivada de y. O sea que si nosotros graficamos esa función, aunque se vea complicada, si graficamos esa función, nos puede interesar la recta tangente en algún punto. Para encontrar la recta tangente necesitamos derivar. Y si derivamos esto usando la regla de la cadena, nos tardaríamos mucho, llamándole todo esto u, tenemos u a la 1/2, y cuando saquemos la derivada de u, estaremos con la derivada de la división, y luego con ese 10 y ese 5 aplicar la regla de la cadena otra vez. Aquí nosotros podemos usar una estrategia matemática primero. Vamos a utilizar las dos propiedades de logaritmos para encontrar la respuesta más rápido. Lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados. Aplicar el logaritmo a él y logaritmo a él para ser justos. Del lado izquierdo, pues nos va a quedar simplemente el logaritmo de y. Y del lado derecho nos va a quedar logaritmo natural de x más 1 a la 10 sobre 2x más 1 a la 5 raíz cuadrada de eso. Raíz cuadrada de eso significa elevado a la 1/2.
Y con la propiedad del logaritmo, este 1/2 lo podemos poner aquí. Si continuamos, ahora ponemos logaritmo natural de y es igual a 1/2. Aquí, pues me puedo brincar un paso y ponerlo a él en el numerador con el signo contrario de su exponente. Entonces mejor voy a ponerlo de una vez acá arriba como x más 1 a la 10 por 2x más 1 a la menos 5. Podemos usar la primera regla y decir que esto es logaritmo natural de x más 1 a la 10 más logaritmo natural de 2x más 1 a la menos 5. Logaritmo de un producto es logaritmo de uno más el otro. Esto es igual a logaritmo natural de y es igual a este puede bajar con reglas de logaritmos, entonces como si estuviese aquí y ya no está acá, y lo mismo él. Así es que si nosotros distribuimos ese 1/2, pues nos va a quedar 10 medios, logaritmo natural de x más 1, menos 5 medios, logaritmo natural de 2x más 1. Todavía no hemos derivado. Lo único que estamos diciendo es que esta original y ella son iguales. Y esta segunda, después de utilizar todas estas reglas de logaritmos, está mucho más fácil de derivar que la original. Para nosotros derivar esto, pues decimos, derivamos un lado y derivamos el otro. Del lado izquierdo, utilizando diferenciación implícita, la derivada del logaritmo de y es 1 sobre y. Y voy a anotar de y de x porque derivé y con respecto a x. Del lado derecho, pues vemos que hay un menos, entonces puedo sacar las derivadas individuales. La constante que es un 5 sale. Y para derivar logaritmo natural de x más 1, su derivada es 1 sobre x más 1 por la derivada de ese x más 1 que es un 1, menos 5 medios por la derivada del logaritmo de 2x más 1 es 1 sobre 2x más 1 por la derivada de 2x más 1 que es 2, todo multiplicado por dx de x porque derivamos con respecto a x, aunque ya a estas alturas somos expertos y sabemos que ese va a ser un 1. Listo. Entonces, pues sabemos que lo que quiero es de y de x, entonces concluyo que de y de x, que es la derivada, lo que se nos está pidiendo, es 5 sobre x más 1, simplificándolo a él, menos 5 sobre 2x más 1, simplificándolo a él, y falta la y pasa multiplicando, estaba dividiendo a quien queremos despejar, pasa multiplicando. Lo último es reescribir cuánto vale y. Allá arriba dice que y vale raíz cuadrada de x más 1 a la décima sobre 2x más 1 a la quinta. Eso es lo que vale y. La reemplazo con lo que vale. Y me ahorré todos los otros pasos utilizando diferenciación logarítmica, que lo que significa es simplemente aplica logaritmos a ambos lados y aprovecha sus propiedades y después deriva, en lugar de primero derivar y luego simplificar. Con eso terminamos ese tema y ya cubrimos todos los temas de este video. Hemos terminado. Muchas gracias por tu atención.